Más de una vez te habrás preguntado por qué hay que ir a misa el domingo, para qué bautizar a los niños tan pequeños y muchas más dudas que la gente suele responder confusamente y sin conocimiento de causa. En Las Cosas Claras contestamos a vuestras consultas en base al Catecismo de la Iglesia Católica. Hola amigos, sabemos lo que es el bautismo, lo sabemos de verdad, porque observamos en nuestra sociedad unos síntomas un poco extraños. A veces hay padres que quieren bautizar a su hijo, pero van a esperar a que se junte toda la familia, es decir, habrá que esperar a lo mejor meses y años, o vamos a esperar a viajar a tal sitio, vamos a esperar a tener dinero para el banquete, o también en la elección del nombre le vamos a poner, pues no sé, el nombre de este cantante que nos gusta tanto, etcétera. Quizás no sabemos en realidad qué es el bautismo. Nos hemos mundanizado tanto que hemos perdido la esencia. Y es grave esto, porque el bautismo es algo importantísimo. Hoy el padre Antonio Ruiz nos quiere aclarar las confusiones. Bueno, mejor dicho, lo hemos invitado y no ha dicho que no. Bienvenido, padre. Muchas gracias. Padre, preguntas sencillas, ¿quién puede bautizar y en qué circunstancias? Bueno, los sacramentos, como saben, tienen un ministro, pero el ministro que administra, que representa a Jesucristo, Jesucristo es el que da y administra los sacramentos. En el bautismo es el único sacramento que lo puede administrar todo el mundo, todos lo pueden administrar, pero además no necesita ninguna condición previa como que sea otro católico, ¿no? Entonces, porque ciertamente los sacramentos tienen ministro ordinario. Como ministro ordinario están el obispo, ¿no?, el sacerdote y el diácono, que son los que lo administran solemnemente. Pero como el bautismo se puede administrar de una manera extraordinaria, dicho de otra manera, ante un peligro de muerte, ante una situación donde la persona necesite el sacramento para recibir todas las gracias y no haya disposición, presencia de un ministro ordinario, cualquier persona puede ser ministro extraordinario. Eso significa toda persona que sepa lo que está haciendo, que quiera hacer lo que hace la Iglesia, puede hacerlo. Un ejemplo más claro. Aunque no fuese un católico, aunque fuese una persona de cualquier otra religión, aunque fuese un niño, jovencito, pero con uso de razón, sabiendo lo que puede hacer, aunque sea la persona que sea, si una persona se encuentra que ve que puede morir, pues está en una situación de enfermedad o de accidente o de lo que sea, y le que pide, por favor, no me quiero morir sin el sacramento del bautismo, por favor, bautíceme. Entonces, esa persona, que fuese la que fuese, podría tomar el agua con la intención de hacer lo que hace la Iglesia, haciendo lo que le pide esa persona, y bautizar a ese niño o ese adulto, no tiene por qué ser niño. O sea que podría ser incluso, ¿no?, el niño, pero con uso de razón, de 7, 9, 10, 12, 13 años, que está bautizando a un viejito que está para morirse y no hay nadie, quiere recibir bautismo. Por eso, ¿quién? ¿En qué circunstancias? Bautismo ordinario, bautismo que se llama solemne porque se hace en la Iglesia, solamente los ministros ordenados, que son desde el diácono, que también es ministro ordinario del sacramento del bautismo, hasta el obispo, ¿no? Más para arriba, cardenales, por supuesto, ¿no? Todo eso se entiende. Diríamos, el diácono, el sacerdote y el obispo. Pero en todas las demás circunstancias, si no hay presente ninguno de estos, porque si está presente debe de ser siempre el sacerdote o el diácono, pero si no estuviera presente nadie y corre el riesgo de una muerte, un fallecimiento antes de que llegase el ministro ordinario, puede hacerlo. Preferentemente siempre sería un catequista que sabe mejor lo que está haciendo, una persona, diríamos, que tiene participación, que ya lo ha visto en la Iglesia hacer en otras ocasiones, cualquier cristiano o cualquier otra persona que pueda darle el sacramento. Padre Antonio,
¿Nos puede recordar cuál es la fórmula del sacramento del bautismo y la manera de realizarlo en ese caso de mínimos? Sí, ciertamente lo que se necesita es tener agua y entonces administrar el sacramento. Ahí se hace dos cosas: darle las palabras que Jesucristo instituyó, que se lo dijo a los apóstoles y ellos lo han transmitido hasta nosotros, en el nombre de la Santísima Trinidad, y la imposición del nombre. Por eso la fórmula para hacerlo completo y correcto es Juan, se le dice el nombre a la persona, el nombre que se le impone, ¿no? Entonces, en ese caso, ya, si la persona ya tiene su nombre, por eso normalmente el nombre que le han impuesto en el registro civil o lo que sea, ¿no? Pero también se puede cambiar, como de hecho muchas veces se ha hecho, por ejemplo, en China y en diversos sitios donde tenían otros nombres, pero elegían un nombre cristiano para bautizarse ya con una nueva identidad, porque al bautizarse de adultos, ver que el valor de ese nombre, han elegido un nombre así, entonces se le pone el nombre, se dice Juan, Pedro, Fernández, lo que sea, ¿no? Entonces, se dice el nombre y después yo, hay que decir quién es el que bautiza, yo no el nombre, sino yo te bautizo a ti. Es decir, la fórmula es el nombre X, ¿no? Juan, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula, mientras que se le echa el agua en la cabeza o en una parte, si no se pudiera. Cuando hay un accidente, cuando hay una situación donde no se le puede, porque a lo mejor tenga toda la cabeza vendada, que está en una situación que no se puede llegar a la cabeza, entonces tendría que ser en el pecho o en alguna parte del cuerpo, pero cuanto más lejos de la cabeza, es más dudoso. Interesante, ¿eh? Bien, seguimos con el sacramento del bautismo. Es común, como lo comentábamos al principio, y esto demuestra, para mí, demuestra como algo de ignorancia sobre la grandeza del sacramento. Es común que se atrase la celebración del sacramento del bautismo, por ejemplo, de un niño recién nacido. Entonces se espera causas como que pueda llegar tal sacerdote de tal lugar para bautizar al bebé y a lo mejor va a tardar pues meses, o tener dinero, como comentábamos, para una gran fiesta, o bien, como un caso que me comentaron, esperar a que se casen las personas que hemos elegido como padrinos, que están viviendo en unión libre y claro, hasta que no se casen no van a ser padrinos. Bueno, entonces el que tiene que esperar ahí es el bautizando, digamos, ¿no? Él es el que sale perdiendo. Padre Antonio, por ejemplo, otro caso, el viajar con la familia quiere viajar con el niño para bautizarlo en otro país, ¿no? Esto pasa mucho con los migrantes. Todo esto demora el bautismo. Yo le pregunto, ¿le parece a usted lógico que se supedite algo tan grande como es el bautismo a este tipo de motivos tan humanos? Ciertamente, para un católico, una familia que es católica, debe de preocuparle más la gracia santificante, el estado del alma de su hijo, que no la celebración externa. El que se celebre la misa el bautismo con unas circunstancias exteriores, presencia de familiares, lugar elegido, presencia de unos padrinos que tengan pues algún tipo de amistad, de parentesco o de las razones que sea, si eso no traslada más allá de un tiempo prudente ese bautismo, se puede considerar que estaría bien. Pero ¿cuánto tiempo sería? Ese tiempo, la Iglesia, el Código de Derecho Canónico nos dice que no se debe de retrasar el bautismo más allá de un mes de nacido del niño, ¿no? Entonces,
Ya a partir de un mes que los padres retrasen por una circunstancia, otra cosa es otras circunstancias, ¿no? Entonces, una situación donde está comprometido que si la voluntad del padre que no quiere, el otro que no sé qué, ya hay unas circunstancias que lo que hacen es que uno prudentemente, pero siempre con mucha vigilancia sobre ese niño, pues tenga que trasladar el bautismo hasta unas circunstancias más apropiadas. En principio, claro, si los dos son católicos, el padre y la madre, lo primero que tienen que ver es cómo unos padres se preocupan de la salud de los hijos, pues la salud espiritual de su hijo. El que reciba el agua bautismal cuanto antes le va a hacer mucho bien, muchas bendiciones para ese hijo. Por eso los padres deberían de preocuparse de bautizarle cuanto antes. Ese cuanto antes, lo correcto. Los padres que de verdad aprecian el bautismo para sus hijos serían la primera semana de nacido, pues esperar unos días a que la mamá salga del hospital para que acompañe también. Pues yo he visto casos de estos, conozco casos de estos en que la mamá no podía ir hasta la iglesia, pero lo recibía en casa después de recibir el bautismo. Bueno, pues amaba tanto al hijo, veía tan importante darle el bautismo, que hasta ella se privaba de poder estar en la ceremonia presente para que cuando llegase su hijo poder tener ya a su hijo con la gracia del bautismo. Cuando trasladamos un poco más, dejar un mes, si no hay peligro de muerte, si no hay enfermedad, no hay una situación que haga más prudente el que eso se adelante, entonces sí que sería hasta un mes. Pero ya el Código de Derecho Canónico, la ley de la Iglesia, nos dice que pasar más de aquí ya es falta de los padres. Entonces, de tal manera que en algún momento, pues algún moralista dice que unos padres que no tienen una razón muy grave para retrasar más de un mes ya estarían cometiendo pecado mortal. Entonces, por eso no se debe nunca de retrasar el bautismo más allá de un mes, si no es por una razón muy grave. Si los dos padres han caído en un accidente, han tenido una situación y que, claro, hay que preguntarle a ellos, no se puede, yo agarro al niño y yo lo bautizo porque a mí me da la gana. O sea, el niño tiene que tener una educación cristiana, católica, entonces esa educación tiene que ser los padres quienes se lo dan, hay que ver la voluntad de ellos y hay que garantizarlo. Entonces, en otras circunstancias ya se verá de qué manera, ¿no? Pero si no hay una razón muy grave, ciertamente que esas razones de una fiesta, un viajar a tal lugar para hacerlo en ese sitio, pudiendo hacerlo aquí, esto ya es negligencia culpable por parte de los padres. Como ven, queridos amigos, las cosas claras. Muchas veces estamos rodeando los actos de nuestra santa fe católica como si fueran actos mundanos, actos sociales, y llegamos al punto de deformarlos completamente, como que ya el acto social es el centro, y entonces el sacramento se tiene que poner al servicio de esa celebración social. No es así, amigos. El Padre nos lo ha aclarado perfectamente. Por cierto, Padre, la elección de los padrinos, ¿con qué criterios deberíamos hacerla? Porque muchas veces se eligen, ya lo sabemos, por compromiso, ¿no? Por quedar bien con tu familia, con la familia del padre, de la madre. ¿Es ese el motivo principal o cómo se debe elegir los padrinos? Los padrinos hay que elegirlos en función de la misión que van a cumplir, no de un compromiso de amistad o lo que sea, sino de cuál es la misión. Es que el padrino tiene la misión, ¿no? En principio de apoyar a los padres en la educación, en el crecimiento, en la formación espiritual, en la santificación de ese ahijado. Si los padres fallan porque no saben, porque no pueden o porque no quieren, entonces tengamos esto en cuenta, ¿no? Unos padres puede ser que no sepan educar al hijo, darle una educación,
católica, enseñarle la doctrina, enseñarle las cosas de la moral, de la fe católica. Entonces necesita pues a alguien que le ayude porque es que yo no sé hacerlo. Entonces, como no sabe hacerlo, pero quiere que su hijo tenga una educación católica, el que está para ayudar supliendo al padre es el padrino. Entonces, si no puede, porque, pues eso, un fallecimiento, un tener que viajar a otro lugar y separarse del hijo, puede haber una serie de razones en la vida de una familia con la cual los padres no puedan cumplir esa misión. Mil razones, ¿no? Ya cada uno piense las dificultades que se le puede presentar desde un extremo hasta el otro, ¿no? Que siempre habrá algún caso de estos, ¿no? El no poder, no saber o no querer. Entonces es cuando yo quiero el bautismo de mis hijos, pero el papá o la mamá, pues yo no quiero hacerlo, a mí no me comprometa, yo no lo voy a hacer porque no quiero. No es que no puedo, no es que no sé, es que no quiero. Entonces, bueno, en ese caso sería, la iglesia pide que haya alguien, si tú vas a bautizar a tu hijo, tienes una obligación moral con respecto de ese hijo de hacer que reciba una buena formación católica para que él viva como aquello que está recibiendo en ese momento. Y por eso es una ayuda supletoria a los padres en caso de que ellos fallen. Entonces la razón fundamental es esta. Sirven también los padrinos de testigos, ¿no? Porque muchas veces, si esto pasa en la vida, pues yo cuando uno está en la parroquia y vienen de otros lugares, pues yo las experiencias que he tenido tanto en la Argentina como en Perú, por ejemplo, personas que vienen de allá del campo, de ciertos lugares, que ha habido un incendio, que ha habido pues terrorismo, que ha quemado todos los libros de un lugar, ¿no? Entonces ahora viene la persona huyendo tal vez del terrorismo o de una soledad allá en la selva, en el campo, donde sea. Se viene a la ciudad, pero no trae partida de bautismo para que va a necesitar después un certificado de bautismo para los demás sacramentos, es decir, para su confirmación, para su matrimonio o el orden sacerdotal o lo que fuera, ¿no? Entonces, cuando llegan, es que no tengo papeles. ¿Y por qué no los consigue? Pues porque allí hubo terrorismo, quemaron todo, no existe, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues entonces para eso están los padrinos, para que den testimonio, sean testigos de que sí, esta persona, este adulto, este joven, esta persona, sí recibió en su día el bautismo y yo fui su padrino, yo estuve presente, yo lo vi, yo lo sé por estas condiciones. Entonces, esa persona también tiene que tener las condiciones de que sirva para ser un testigo. Por eso tampoco se podría elegir para padrino a un niño que no puede ser. Decía que yo quiero que sea él. ¿Por qué? Porque es su hermanito, porque las razones que sea, pero resulta que es un niño de 4, de 5, de 6 años. No me vale como testigo. Entonces no puede ser admitido. Tiene que ser capaz civilmente de ser testigo válido de una situación. Otra cosa es que un niño ve una circunstancia, tú lo puedes llamar, él ha estado presente y le puedes preguntar, mira, tú viste esto, aquello, pero no es un testimonio que te valga para un juicio, para una cosa determinante, como la razón de que éste da testimonio de que esto fue así, ¿no? A lo mejor se vio otras cosas o le han amenazado o le han engañado de mil maneras, pero a un adulto sí. Por eso tiene que ser que supla a los padres en caso de necesidad de que ellos no puedan o no quieran o no sepan darle la educación, ayudarle para que tengan la educación católica, que sirvan para dar el testimonio en caso de una necesidad. Reuniendo esas condiciones, se pide que ellos sirvan también como ejemplo, modelo, porque a veces en nuestra vida, como en el matrimonio, en otros sacramentos, tenemos esos bajones, esos baches, ¿no? Entonces necesitamos a alguien a quien acudir en busca de un consejo, a quien acudir en busca de un desahogo. A veces estamos muy agobiados por una situación ya espiritual. Entonces, no solamente es una persona, por eso el elegir un
padrino, que sea de otra religión, de otra fe, con otras cosas, es como quien dice, cuando tú tengas una duda, una tentación, un bajón en tu fe, ¿a quién vas a acudir? ¿A uno que no cree o que es contrario a la fe? ¿Cómo te va a fortalecer? Por eso no debe de ser nunca una persona por otros criterios humanos, sino por los criterios realmente de la misión que tiene que desempeñar. Tiene que ser que esté bien en su fe, para que sea ejemplo y que la conozca, que sepa apoyar en esa fe. Por lo tanto, que pueda dar testimonio, que pueda dar el consejo, la orientación en momento. Que sea también capaz de dar el testimonio como testigo de que sí, que fue bautizado, yo estuve allí, yo lo vi, eran sus padres, era este niño, era tal y cual, no sea, que sea apto civilmente para poder ser testigo de ese hecho y que la persona quiera asumir ese compromiso. Padre Antonio, hemos mencionado también en cuanto al nombre del niño, el nombre que se le va a imponer en el santo bautismo, ¿qué importancia tiene el nombre que se elige? Solamente nos hemos de guiar por el criterio de que me gusta cómo suena, Rolly, o yo qué sé, o cualquier cosa que se pone, ¿no? O que sea el nombre de un artista, de un deportista famoso. Ese es un buen criterio para elegir un nombre cristiano, es decir, un nombre en el momento del sacramento del bautismo, que estamos en un momento muy importante, usted lo ha dicho antes con relación al registro civil, pero bueno, no es lo mismo. A ver. El problema es que a veces se escogen nombres, pues como usted dice, solamente por el gusto o por lo que se escucha en el momento. Tengamos esto en cuenta. Elegir el nombre de un cantante famoso, cuando él sea adulto ya ese cantante no va a ser ni tan famoso ni tan actual. Entonces se va a quedar con un nombre ya, y si encima ese famoso cantante tiene un mal destino, un mal final, porque a veces puede ser una persona que comenzó en un momento de esos de crecimiento y ahora está de éxito, pero luego puede volverse una persona muy sinvergüenza y que todo el mundo rechace a esa persona al que antes era alabado y admirado, ahora termina siendo así. La Iglesia se recomienda que se tomen los nombres de personas santas que sean ejemplo y que sean también, si son santos del cielo, que sean intercesores, que son patronos. Entonces, más bien la idea es, primero, que hagan referencia a su fe. Segundo, que sean patronos que puedan interceder. El hecho de que uno tenga un nombre cristiano significa que vas a tener un patrono en el cielo que intercede por ti y que uno mismo, esos nombres, pues pueda honrarlos con su vida y que para él pueda distinguirse, dar un testimonio delante de la sociedad de su propia fe. Porque claro, si encima le pongo al niño un nombre de una persona que va contra la misma fe católica, ¿qué testimonio va a dar? Cada vez que nombre bueno, que a lo mejor algún día se hace santo y que entonces tenemos un santo, ve de contrario a aquel nombre que ciertamente en la Iglesia buscar un nombre cristiano para el hijo es hacerle que ya el santo le proteja y que él tenga más motivos para vivir fielmente su fe católica. Estamos llegando al final del programa Cosas Claras. Hoy creo que hemos cumplido el objetivo gracias al Padre Antonio Ruiz y gracias a la oración en que hemos pedido el Espíritu Santo, ¿verdad? Antes de comenzar, le agradezco mucho, Padre Antonio, y quisiera invitar a ustedes, amigos oyentes, a que no vacilen en enviar sus preguntas, sus dudas al siguiente correo electrónico para el programa Cosas Claras. Tomen nota. relacionespublicas@nseradio.com. Repito, relacionespublicas@nseradio.com. Gracias también a Raúl García desde el control.